10,7 se lo habíamos adelantado. Nuevamente conoceremos resultados de la encuesta ADIMAR con este especial de 10 años. Vamos a escuchar las palabras que se entregan a esta hora respecto a este tema. Que hacen los ciudadanos, consistente y profesional. Lo voy a dejar ahora con Roberto Méndez. Roberto Méndez es nuestro presidente de la compañía y finalmente quien fue el creativo de este estudio hace 10 años atrás y quien también hace generalmente la vocería de los resultados de este estudio. Roberto. Gracias, Max. ¿Lo molesto? ¿Se puede poner más en ello? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nosotros habitualmente no hacemos una conferencia de prensa con una encuesta mensual, ¿no es cierto? Es demasiado la frecuencia, pero esta vez decidimos hacerlo porque cumplimos 10 años desde que se iniciara esta evaluación mensual del gobierno y naturalmente es un hito importante y queremos también, además de los datos mensuales, entregar una visión de algunos datos, va a ser bien interesante, que se puede ver tendencia ya de un periodo más largo, que cubre 3 gobiernos, ¿no es cierto?, del país. Entonces vamos a la presentación que les voy a dar, tiene 2 partes. Uno, el informe mensual de febrero, habitual, que probablemente ustedes conocen, y otro, esta tendencia de los 10 años de mediciones. Quiero hacer una pequeña acápite que en los 10 años hubo un momento en que la encuesta se interrumpió por un periodo de 4 meses. Y eso ocurrió a finales del 2012 debido a un cambio metodológico, porque en ese momento, finales del 2012, introdujimos la modalidad del universo de teléfonos celulares. Este es el único estudio, hasta donde yo sé, que se hace a un universo de teléfonos fijos y además al universo de teléfonos celulares, lo que nos permite llegar a toda la población, a todos los estratos económicos, todos los estratos de edad, y eso se hizo en ese momento, metodológicamente algo bastante complejo, no le voy a entrar en eso ahora, pero se logró y se ha hecho con bastante éxito desde entonces. Muy bien, entonces les voy a entregar en primer lugar los resultados de la medición de febrero. A ver, aquí tengo. Bueno, la metodología, como les decía antes, es una muestra de 1.050 personas que entrevistamos mes a mes. ¿Lo podéis pasar todo? Que entrevistamos mes a mes a teléfonos fijos y teléfonos celulares en Santiago y regiones. El terreno de los datos que vamos a presentar hoy día se tomó entre el 3 y el 26 de febrero, o sea, se distribuyó a lo largo del mes y por lo tanto no es difícil que algún evento particular del mes tenga un efecto demasiado relevante, sino que se distribuye, esa es la forma habitual, a lo largo del mes. ¿Qué pasó en febrero? Bueno, un 27% de la población dice aprobar la gestión de la presidenta Bachelet y un 67% desaprueba. El resto no se pronuncia o no sabe. ¿Y cómo se compara esto con lo que habíamos obtenido en el mes anterior, enero? Bueno, hay una ligera disminución de 1 punto en la evaluación de la presidenta, baja de 28 a 27, diferencia que no es significativa estadísticamente, y la desaprobación sube 3 puntos, 64 a 67, diferencia que tampoco es estadísticamente significativa. Es decir, nuestra visión global es que no varió en febrero la evaluación de la presidenta con respecto a enero en forma significativa. La evaluación de la presidenta, este 27% de aprobación, se distribuye, si ustedes ven en esta lámina, en partes iguales entre hombres y mujeres. Un 28% de los hombres aprueban, un 26% de las mujeres, un cambio ahí lo vamos a ver inmediatamente. Habitualmente la presidenta ha tenido más apoyo entre mujeres que entre hombres, ahora esto se ha igualado, incluso los hombres evalúan un poco más, 28% que las mujeres, y hay una marcada, repito la palabra, marcada diferencia de evaluación por estrato socioeconómico. El estrato socioeconómico más alto evalúa peor,
significativamente peor que otros estratos, solo 15% de aprobación y 82% de rechazo. El estrato medio sube algo, 25% de aprobación, y es el estrato bajo donde ella tiene una mayor aprobación en que llega a un 33%. Entre Santiago y regiones no hay diferencia. ¿Cómo varió en febrero con respecto a enero por estos diferentes estratos? Vemos que la presidenta bajó entre las mujeres su aprobación. Normalmente, por lo menos en el último año, esto ha estado muy asociado a la presencia en los medios del caso Cabal, y ahí se ve que la afectó 3 puntos, eso se compensó en parte con un alza en otros segmentos. Después el nivel alto, ya vimos, bajó muy fuertemente de 22 a 15, ahí en el sector medio de la tabla, bajó en el nivel medio y eso se compensó con una ligera alza que ella muestra en el nivel más bajo de 32 a 33. En regiones estaba mejor las regiones que Santiago, pero eso se igualó. Hay una baja en regiones y nosotros asociamos eso fundamentalmente, creemos, a la percepción que hay sobre el tema de lo que está sucediendo en el sur, con el tema mapuche. Hay ahí después otro antecedente del caso que nos muestran que hay una crítica al manejo de ese tema particular y probablemente afecta más en las regiones que en Santiago. Después, la aprobación de la presidenta, según posición política de los entrevistados, muestra una pauta bien interesante. Ella tiene un nivel de aprobación bien importante en la gente que se identifica como de izquierda, donde tiene un 52% de aprobación y un 43% de rechazo. Pero sin embargo, en la gente que se define como de centro o de derecha o independientes, su aprobación es bajísima y pareja, 17, 15, 17 puntos, y un rechazo que se acerca a 75, 80%. De tal manera que claramente ella tiene muy centrada su aprobación en un público que podríamos denominar de izquierda. Eso es lo que pasó con la presidenta. En el informe global hay más detalle, mayores aperturas, pero lo central es lo que acabamos de mostrarle. El gobierno tuvo una baja. No la presidenta, que como dije antes no fue significativa, pero el gobierno en febrero sí tuvo una caída significativa de 5 puntos. De 25 cayó a 20, que sí es estadísticamente significativo, marca un punto bajo en la aprobación del gobierno, no el más bajo. En agosto pasado había llegado a 18, pero marca un nivel bajo. Es decir, los costos de lo que haya ocurrido políticamente en febrero le pagó más el gobierno que la presidenta, que por lo demás estaba de vacaciones gran parte del mes. Y se produce un fenómeno nuevo, que está en el gráfico que ustedes ven ahora. Se amplía la brecha entre la evaluación de la presidenta y la evaluación del gobierno. La presidenta tiene hoy día 27% de aprobación, el gobierno tiene 20%. Es decir, hay una diferencia de 7 puntos que no se había observado una brecha de ese tamaño en todos los 2 años de gobierno. O sea, estamos en el máximo de brecha, se amplió a 7 puntos. Si ustedes ven ahí, la curva azul arriba es la presidenta, la curva verde es el gobierno. Nunca habíamos tenido 6 puntos, pero nunca se había producido una brecha de 7. Así que hay un fenómeno que hay que ver en el futuro cómo se desarrolla esta despegue, podríamos decir, desacople entre la presidenta y su gobierno. Los atributos de la presidenta, ahí presentamos en el gráfico los 3 últimos meses, en el informe está todos los 2 años para cada atributo, pero aquí tenemos los 3 últimos meses, diciembre, enero y febrero. Vemos que hay un atributo que la presidenta ha logrado mejorar en forma significativa en los 3 últimos meses, que es su liderazgo a la izquierda. Cuenta con liderazgo, ha subido de 36 puntos en diciembre a 44 a 46. Los otros atributos han estado más estables, diría yo, y mejoró en febrero, esto es importante, la confianza. Subió de 37 a 42% la gente que dice que tiene la presidenta confía en la presidenta. Y en general sus atributos que podríamos llamar más duros, liderazgo,
capacidad de enfrentar crisis, pero respeto, confianza, credibilidad, se han puesto todos parejos. Ustedes ven la línea de febrero, las barras azules, prácticamente están todos iguales, 46, 45, como que se han emparejado sus atributos más duros con aquellos más blandos. Le hemos hecho un gráfico especial al atributo confianza, que es el gráfico que ustedes pueden ver en este momento. ¿Qué es lo que vemos? Efectivamente subió en febrero de 37 a 42, como vimos antes, pero la caída en el atributo confianza de la presidenta se produjo hace un año. En marzo del 2015 se produce una fuertísima caída de 53 en febrero de 2015 a 41. Eso es cuando salta el caso Cabal. Y lo que vemos hoy día es que prácticamente desde hace un año, desde marzo del 2015 a marzo del 16, la confianza se ha mantenido muy, muy bajo. En marzo del 2015 marcaba 41, hoy día marca 42, y lo que pasó es que es una recuperación del mes de diciembre y enero, donde había caído la confianza a 36, 37, de tal manera que la confianza, diría yo, post-Cabal se ha mantenido en este nivel bajísimo. Hubo un cambio ahí muy importante que la presidenta no ha logrado revertir. Con respecto a áreas de gestión, que es el siguiente cuadro. El área mejor evaluada de la gestión del gobierno son las relaciones internacionales, la que sin embargo presenta una baja significativa de 56 a 52% de aprobación. Hay una caída bien sistemática en los últimos meses en la aprobación de cómo el gobierno ha manejado sus relaciones internacionales, y estamos llegando a este nivel de 52% y con un rechazo a las relaciones internacionales del 40 y tanto. La segunda área mejor evaluada, esto es muy importante políticamente, es la educación. La educación, un área que había sido muy compleja, desde el mes pasado mejoró y este mes se mantuvo de 41 a 40, no es significativo, se mantiene como el área, la segunda área mejor evaluada. Hay una baja significativa en los temas económicos. Empleo cae de 38 a 34 y la economía cae de 31 a 25. Es decir, claramente hay una crítica, una posición más distante de los ciudadanos hacia cómo el gobierno está manejando la economía o cómo las personas sienten que la economía está evolucionando. Hay una caída muy fuerte, lo anticipé, a la derecha en el tema mapuche. Febrero fue fatal, cayó de 23 puntos de aprobación que tenía eso en enero a 16. Es una de las áreas peor evaluadas. También se mantiene muy bajo la corrupción y cae, ya casi no hay espacio para que caiga más la delincuencia, el área peor evaluada, de 10 a 7. ¿Qué pasó en febrero con el gabinete? En febrero, el ministro o ministra, en este caso mejor evaluada, resulta ser la ministra Claudia Pascual de Cernam, que tiene un 74% de aprobación y un 19% de desaprobación. Le sigue a alguna distancia ya el ministro Heraldo Muñoz con 65, la ministra del Deporte Natalia Rifo con 63. Luego, en el área sobre 50 puntos, que yo diría que es una evaluación bastante positiva, están los ministros Rodrigo Valdés con 53, Paulina Zabal, Vivienda, con 52, y José Antonio Gómez, Justicia, con 51. Luego está el ministro Burgos, que tiene 48%, Marcelo Díaz, Máximo Pacheco, perdón, con 47, Marcelo Díaz, 46, Alberto Undurraga, Adriana del Piano, Jimena Rincón con 40. Bajo 40 puntos hay 4 ministros: Carmen Castillo, 38, Nicolás Eizaguirre, 37, Javiera Blanco, 34. El ministro peor evaluado este mes resulta ser el ministro Andrés Gómez Lobo, que les recuerdo que en febrero debió enfrentar un alza en los pasajes de la locomoción colectiva, que fue muy rechazada, hubo protesta, y eso afectó, vamos a ver los cambios ahora, afectó su evaluación y se ubicó en este mes como el ministro peor evaluado. Si vemos en el cuadro siguiente cómo varió entre enero y febrero
la evaluación de los ministros, hay caídas bien importantes en algunos casos. El ministro Muñoz, por ejemplo, lo cual es consistente con el tema de las relaciones internacionales, cae, si ustedes ven, de 72 a 65 y se distancia de la ministra Pascual, que es la mejor evaluada, ya lo dije antes. Cae muy importantemente el ministro Marcelo Díaz, vocero, de 58 a 46. Estuvo de vacaciones, parece que no fue bueno para él eso, y lo reemplazó la ministra Pascual. Cayó también la ministra Rincón, 7 puntos. Subió la ministra Carmen Castillo, que había sido la peor evaluada, ahora se recuperó, sigue estando bastante bajo. Y cae mucho el ministro Andrés Gómez Lobo, ya les dije, de 41 a 32, por las razones, creo yo, del tema de las tarifas públicas. Con respecto, ahora paso a otro capítulo, a las coaliciones políticas. La identificación del gobierno y la identificación con la oposición. La pregunta es, ¿se identifica usted más con el actual gobierno de Michelle Bachelet o con la oposición a este gobierno? Ahí está el gráfico, cómo ha evolucionado esta variable. Al comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet, la diferencia era muy abismante, 54 contra 22, algo así. Y hoy día vemos que a partir desde agosto del año pasado, prácticamente se han igualado, en algunos meses incluso ha sido más la identificación con la oposición, que puede ser una oposición probablemente de izquierda o de derecha, no sé, y este mes un 35% se identificó con el gobierno, un 31% con la oposición. El gobierno está ligeramente, entonces, tiene más identificación este mes que la oposición, pero está muy cercano. Con respecto a las coaliciones, el resultado es bastante sorprendente. La nueva mayoría y Chile Vamos, que así se denomina ahora la coalición de oposición, prácticamente obtienen la misma evaluación. Un 22% aprueba la nueva mayoría, un 20% Chile Vamos, y las desaprobaciones son 68 y 67 respectivamente. Son dos evaluaciones bastante pobres, diría yo, y muy similares entre sí. Si consideramos que 20% o 22% es malo, cuando vemos el Congreso Nacional, el resultado es desastroso. Solamente un 13% aprueba como el Senado está cumpliendo su labor y solamente un 11% aprueba como la Cámara de Diputados está cumpliendo su labor, mientras un 82% desaprueba y un 79% en el caso del Senado como nuestro Congreso Nacional está haciendo su labor. Paso ahora al capítulo de las reformas, que es bien interesante. Nosotros hemos estado siguiendo dos reformas, la reforma educacional y la reforma laboral, que está justamente hoy día o por estos días discutiéndose su versión, no sé si definitiva, pero final. La reforma educacional, primero, muestra que a partir de octubre del año pasado comenzó a mejorar la evaluación de la población con respecto a esta reforma. Si vemos la historia, al comienzo del gobierno de la presidenta había un amplio apoyo a esa reforma, y después se fue enredando y se hubo rechazo, y el año pasado finalmente había un enorme rechazo, llegó a 60%, pero a partir de septiembre, octubre del año pasado empezó a mejorar, y el mes de enero llegó a un máximo la aprobación de la reforma educacional de un 54%, que retrocedió en febrero, pero aún así todavía la reforma educacional tiene más aprobación que desaprobación, lo cual nos hace pensar que la evaluación que hace la población de la gratuidad sigue siendo un factor importante en la aprobación del gobierno y un factor positivamente valorado. No ocurre lo mismo con la reforma laboral. En la reforma laboral, desde mediados del año pasado, se instaló una posición más bien negativa hacia esta reforma, cuyos detalles probablemente la población no entiende. Bueno, es muy difícil entender la verdad lo que está pasando ahí, pero en definitiva lo que vemos es que hoy día un 36% aprueba esa reforma, un 48% la rechaza, y eso ha estado bien estable desde final del año pasado. Entonces no sabemos cómo esto va a evolucionar. El próximo mes va a ser muy importante según lo que se apruebe. Esta semana entiendo que debería quedar aprobado en el Congreso lo que sea la resolución final.
Bueno, finalmente en nuestra medición mensual les voy a mostrar algo que no hacemos todos los meses, lo hacemos cada cierto número de meses, y la segunda vez que lo hacemos, que es los partidos y agrupaciones, tanto las tradicionales como aquellas emergentes. Hemos hecho un esfuerzo por eso, creo que hay un cambio importante que está ocurriendo en la política chilena, y estamos midiendo entonces un número grande, van a ver ustedes, de agrupaciones políticas. En primer lugar, el conocimiento es muy dispar. Ven ustedes ahí en el cuadro, el partido más conocido resulta ser el Partido Comunista, tiene un 87% de conocimiento, el Partido Cristiano también muy parecido, los partidos tradicionales, Renovación Nacional, Socialista, la UDI, el PPD, todo sobre 80, ¿no es cierto?, el Partido Radical un poco menos, incluso el Partido Humanista, una cosa intermedio, 64, y luego aparecen todas estas agrupaciones emergentes, podríamos decir, el PRI con 45, el Partido Progresista, PRO con 41, Revolución Democrática con 35, Amplitud con 34, la Izquierda Ciudadana con 31, el Movimiento Amplio Social Más con 31, Evópoli con 28, y el que tiene menos conocimiento es Ciudadanos, que es el nombre de la agrupación que antes se llamaba... ¿cómo se llamaba? Fuerza Pública, perdón. Fuerza Pública, pero que hoy día se llama Ciudadanos, tiene solamente un 19% de conocimiento. Bueno, ustedes ven, la varianza es enorme. Cuando vamos a cómo la gente aprueba o desaprueba estos grupos o partidos, y repito, aprobación no significa adhesión, no significa identificación, ¿no es cierto?, pero es una buena opinión de cómo ellos están actuando, la agrupación, porque entiendo que no es partido todavía, mejor evaluada resulta ser Revolución Democrática, que es la agrupación que lidera Giorgio Jackson, que ya el mes de diciembre había mostrado un 48% de aprobación y este mes mostró 45%, no es significativamente distinto, se confirma eso. En segundo lugar aparece, esto fue sorpresa, Ciudadanos. Es el menos conocido, solamente 19, pero obtiene para ese pequeño grupo de personas que lo evalúan, que son los que lo conocen, un 42%, es decir, que es un grupo emergente a la impresión que por algún motivo, no lo identifico, la gente lo evalúa bien. El Partido Humanista, que no lo habíamos medido antes, obtiene un 37%, el PRO un 32%, el Partido Socialista, el primer partido tradicional que aparece con una alta, con una mejor evaluación, 30 puntos, el PPD igual, 30 puntos, el PRI 29, el MAS 28, Evópoli 27, Renovación Nacional, que subió en el mes de febrero, tiene 27, el Partido Comunista 26, la Izquierda Ciudadana 26, no lo habíamos medido, Amplitud 24, el Partido Demócrata Cristiano 24, el Partido Radical 22 y el partido peor evaluado y además bajó en el mes es la Unión Demócrata Independiente, UDI, que todos sabemos que pasa por una situación bastante difícil. Hay un gráfico muy interesante, con eso termino la presentación del mes de febrero, que ustedes lo pueden ver ahí, que muestra abajo el conocimiento. Mientras más a la derecha se ubica el partido, en el gráfico digo, más conocido es. Y mientras más arriba, a la izquierda, ¿no es cierto?, en el gráfico vertical, es mejor evaluado. Entonces vemos que en general, mientras más conocimiento, peor es la evaluación. O sea que en general vemos que hay una relación inversa entre conocimiento y evaluación. Los conocidos son mal evaluados y los poco conocidos son mejor evaluados. Eso lo que nos está indicando es una tremenda tendencia a la renovación en la política. Y hay 4 cuadrantes. El cuadrante de la izquierda, arriba, nos muestra estos grupos emergentes que son poco conocidos, pero bien evaluados. Y ahí lo que parece estar emergiendo con fuerza es Revolución Democrática y ahora Ciudadanos, se está pareciendo a España esto, ¿no es cierto?, como probablemente grupos que podrían avanzar en el futuro en la medida que se trasladen hacia la derecha del gráfico, repito. La UDI aparece en el cuadrante más desfavorable, ¿no es cierto?, que son partidos muy conocidos,
y a su vez abajo mal evaluado. En el cuadrante que podríamos llamar que sería el mejor, con alto conocimiento, alta aprobación, está prácticamente vacío. Ahí en la esquina inferior aparece el Partido Humanista y los únicos dos que logran ahí estar en el margen son más conocidos, el PPD y el PS. Bien, ese fue el resultado del mes de febrero. Voy a presentarle en unos minutos para después, voy a estar a disposición, por supuesto, para contestar sus preguntas, los datos de los 10 años. ¿Les parece bien o prefieren hacer las preguntas de febrero antes? Bueno, con gusto. Yo quería hacerle dos preguntas. Primero, el tema de los hitos que marcaron febrero, bueno, la presidenta estuvo de vacaciones y por eso quizás no hay una diferencia tan significativa, pero de todas maneras, ¿cuáles son los hitos que ustedes consideran que incidieron en esta encuesta de este mes? Sí. Y lo otro, el tema de la confianza. Sigue siendo mala para la presidenta, pero de todas maneras subió en 5 puntos porcentuales. ¿A qué se debería también? Bien, buena pregunta, ya. Bueno, el mes de febrero yo creo que estuvo marcado por los siguientes ítems. Uno fue el tema económico. El tema económico claramente se movió en un sentido negativo. Eso se nota en la encuesta de que el gobierno sufre una peor evaluación en lo que se refiere a ese tema. Estuvo también el tema del alza de tarifas de la locomoción pública. Sabemos que eso afecta a la población. En el pasado siempre ocurrió así y eso también fue un hito que ocurrió durante el mes de febrero. Estuvo también el tema del bloqueo de los camiones, se produjo eso también durante febrero, es una cosa que impactó a la opinión pública, fue un tercer ítem para nosotros importante. El cuarto ítem fue la discusión del caso Cabal. El caso Cabal también estuvo presente durante el mes de febrero, muy centrado en el tema de la renuncia del administrador de la moneda, Cristian Riquelme, pero yo creo que eso avivó y reavivó el tema de Cabal en la opinión pública. Y también hubo un tema que nosotros creemos que podría ser anecdótico, pero da la impresión de que no lo fue tanto, que fue la polémica que hubo con respecto a ese documental que no sé si creo que se iba a hacer o no, o se salió esa comunicación, que yo creo que afectó a comunicaciones del gobierno. Yo la explicación que tengo para la caída del ministro Díaz, por ejemplo, creo que en general como que su cartera tomó ese costo de ese evento del mes de febrero, que fue esta polémica por este presupuesto, entiendo que sí, de esa película. Yo diría que esos fueron los hitos principales que nosotros identificamos en el mes, que explican algunos de los cambios que se ocurrieron en diferentes variables. Por ejemplo, el discurso de la presidenta cuando fue la formalización del caso Cabal, fue el 29 de enero. Eso fue el 29 de enero, por eso había ocurrido antes, claro. Yo creo que la presidenta hoy estuvo más bien ausente, o sea, la figura de la presidenta, pero da la impresión que hubo una recuperación, que tiene que ver con la segunda pregunta tuya, efectivamente en sus atributos más duros. Yo creo que ella ha logrado recuperar no los atributos más blandos, que creo que el tema de confianza es uno de ellos, pero fundamentalmente este liderazgo personal y esta como insistencia que ella ha mostrado en llevar adelante su programa. Tengo la impresión de que eso se está notando y la gente ha logrado ella mejorar en esos atributos que se refieren a su liderazgo, a su fuerza, por esta persistencia de ella en sacar adelante su programa. La confianza efectivamente sube, pero la verdad es que se recupera con respecto a los muy malos resultados que tuvo diciembre y enero. Diciembre y enero con la formalización, el tema de la familia, de ella, el computador, de la nuera, todo eso fue extremadamente nocivo. Entonces yo tengo la impresión de que febrero como que hay esos 3 puntos, que ahí es una recuperación de ese momento tan malo que tuvo en ella el tema confianza, que fue diciembre y enero. Pero con 42% de confianza, en realidad está en el promedio de lo que ha ocurrido en el último año, post-Cabal. O sea, los efectos de Cabal sobre la confianza en la presidenta no se han recuperado. ¿Cree que se van a recuperar o cree que el caso Cabal un poco sepultó la aprobación de lo que queda de
Vamos a hacer un resumen respecto a los hechos más relevantes entregados en esta última encuesta ADIMARC. Lo principal, lo que siempre llama más la atención, tiene que ver con la aprobación de la presidenta. En este caso, recuerda usted que en enero había habido 28 puntos, que había sido bastante llamativo porque había ido claramente una tendencia distinta a lo que había ocurrido en los últimos meses al alza, y se mantiene en 27. Por lo tanto, lo que dice Méndez es que no hay una variación significativa. En el caso de la desaprobación alcanza un 67%, en enero había sido un 64%, pero también él cataloga que no hay una variación muy relevante en esta área. Lo que sí llama la atención es que cuando hablamos del gobierno hay una diferencia bastante grande, porque hablamos de un 20% de aprobación al gobierno versus un 20% de la presidenta. Y él dice ahí que hay una brecha interesante que no se había dado en el último tiempo. Hay un desacople entre la aprobación de la presidenta y el gobierno. También hay una evaluación con respecto a las reformas. Por ejemplo, la reforma educacional se mantiene bastante alta con un 40%, es el segundo área mejor evaluada. Distinto es lo que sucede con la reforma laboral, temas que han estado en el debate, principalmente la reforma laboral en estos últimos días, pero la reforma educacional, al igual que en el mes de enero, logra avanzar y tener ahí una aprobación bastante significativa, versus lo que había ocurrido, podríamos decir, durante gran parte de la gestión de Michelle Bachelet y también un poco lo que sucedía en el gobierno de Sebastián Piñera, donde siempre era educación un área bastante mal evaluada. Y obviamente esto tiene relación con el anuncio de gratuidad de la educación superior. Otros datos interesantes, por ejemplo, tiene que ver que nuevamente la clase política por el suelo, cuando se comienza a analizar las cifras, por ejemplo, por partidos o la identificación que hay tanto con la oposición como con el gobierno, un 35% se identifica con el gobierno y un 31% con la oposición. En el caso de las coaliciones políticas, un 22% logra la nueva mayoría y un 20% Chile Vamos, 68% de rechazo en el caso de nueva mayoría y 67% de Chile Vamos, más o menos similares ahí las cifras. Y sí, el Congreso, solo un 13% de aprobación en el caso del Senado y un 11% en el caso de los diputados. Tema relevante, por ejemplo, en las áreas peores evaluadas hay una baja también significativa en el tema mapuche, de un 33 baja a un 16, es la baja más significativa entre enero y febrero. Y delincuencia, como ha sido la tendencia, se mantiene en el último lugar con solo un 7% de aprobación en la gestión en esta área, la peor evaluada. Y dentro de los ministros, llama la atención, siempre ha estado bajo, pero ahora bajó muchísimo más, Andrés Gómez Lobos, que en el último lugar, el peor ministro evaluado, y lo que se plantea es que hay relación aquí con el alza, el anuncio de alza en el pasaje en el metro, que esto podría haber generado que él bajara y estuviera en el último lugar. Además también, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, Revolución Democrática encabeza la lista y en el último lugar se encuentra la UDI. Sabemos lo que está pasando en la UDI. Y lo que estamos viendo a continuación tiene que ver con los ministros. Se mantiene en el primer lugar Claudia Pascual. Recordemos que también durante el verano ya estuvo como vocera subrogante. Vemos también al ministro Heraldo Muñoz en el segundo lugar, Jimena Rifo. Y como yo les comentaba, entonces en el último lugar está Nicolás Eizaguirre. Después Andrés Gómez Lobos y también Javiera Blanco está, podríamos decir, dentro de los ministros peor evaluados. La subida, podríamos decir, que también llamó la atención, leve, eso sí fue también lo que planteó el director de ADIMARC, es el caso de salud,